capítulo 16, versículo 16 en adelante. Lo vamos a leer de manera antifonal. No lo vamos a leer todo porque lo vamos a estudiar. De manera antífona, dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os dejéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, un colaborador, y Lucio, Jasón y sus mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio Y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado desde tiempos eternos. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Tomen asiento. Esta semana partió un gran maestro. Para los que hemos estudiado doctrina con él, conocido como Robert Charles Sproul, o conocido como R.C. Sproul, un hombre tremendo en el Señor. Hace como unos 12 años atrás, escuché su primera enseñanza sobre la santidad de Dios. Esa enseñanza golpeó mi corazón. Después sacó otra enseñanza llamada, bueno, de las que yo vi, una imagen destrozada que hablaba del hombre. Esta semana partió a la presencia del Señor. Queda un legado de lo que él hizo, Ligonier Ministries. Un hombre íntegro al exponer la escritura, la palabra del Señor. El servicio que se hace en el Señor será galardonado por Él mismo. Lo que usted viene haciendo para el Señor, como Sproul está ahorita en la presencia del Señor, esperando a que la iglesia sea reunida para todos recibir el galardón de lo que hemos hecho acá. Vuelvo otra vez, fue un hombre que se ocupó y se preocupó por enseñar a la iglesia. ¿Qué estás haciendo tú en servicio de la obra del Señor? Cuando seamos llamados a rendir cuenta, cada uno será llamado por su nombre y será galardonado por su labor. Y este es el propósito de este capítulo. Cierre sus ojos. Gracias por los ministros, Señor, que tu Santo Espíritu ha ungido para encaminar la iglesia. Te damos gracias, Señor, porque ha sido tu favor y tu misericordia al ayudarnos a entender lo que la Escritura dice. Agradable es a los ojos tuyos, mi amado Señor, la partida de tus santos. Gracias te damos, Dios, y suplico que cada hombre y cada mujer que está en este lugar tome el ejemplo y siga hacia adelante en la exposición de la palabra, siendo un ejemplo para los demás, no un desánimo, no un problema, no de los que causan divisiones, sino que sean hombres verdaderamente conocidos en el reino como hombres que sirvieron. Ayúdanos a entender esta última carta, Señor, o mejor, este último capítulo del libro de Romanos, para que nuestro corazón con diligencia se presente ante ti. Ayúdanos, Dios, te lo suplico en esta mañana.
en el amor de tu Santo Espíritu que manifiestas para con tu iglesia. Gracias, Dios. Vamos a comenzar desde el versículo 1, perdónenme. Y una de mis preguntas es: ¿cuál es el lugar que ocupas en esta lista? Vas a quitar el nombre de Febe, de más de uno que ya vamos a ver, de Tercio, de Lucio, y quiero que coloques tu nombre ahí, que tú digas: yo soy en la iglesia, y quiero que mires y te identifiques. Espero que no te identifiques con los versículos que leímos al comienzo, de los que causan divisiones. Espero que tu corazón no esté ahí. Espero que tu corazón sea de los que edifican, de los que levantan, de los que ayudan, de los que en medio de los golpes de la vida, que sirviendo te abofetean, te paras en amor y sigues hacia adelante. Espero que seas ese, porque vamos a mirar esta gran lista que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu del Señor, hizo que escribiera. Bien pudo decir saludos a la iglesia, pero no. Se tomó la ocupación de nombrar uno por uno. Recuerden que Pablo no conoce a la gente de Roma, sino que envía una carta, los conoce de oídas, pero no de vista y de haber hablado con ellos, aunque algunos sí. ¿Cuál es el lugar que ocupas en esta lista para cuando partas delegues a otro el lugar? ¿Qué lugar le vas a dejar a otro? Dime. ¿Cuál es el lugar que le vas a dejar? Y quiero que pienses en eso, porque para eso es esta lista. ¿Qué siembras en la iglesia del Señor? ¿Qué es lo que vienes sembrando? Si ves que has estado sembrando mal, ¿qué debes hacer? La gracia infinita del Señor nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. La gracia infinita del Señor nos dice: no hay problema. ¿Reconoces tu incapacidad? Sí, Señor. ¿Reconoces que hiciste mal? Sí, Señor. Levántate, toma de mi espíritu y sigue hacia adelante. Eso no es para detenernos a lamentarnos y a mirar lo que ya no hicimos, como dice el dicho, a llorar sobre la leche derramada. ¿Cometiste un error delante del Señor? La gracia infinita de Él dice: ven a mí, yo te ayudo. El que camina con el Señor y cae, el Señor le levanta. Pero el que camina sin el Señor, donde cae, queda postrado. Así es que por favor vas a mirar tu lugar en Romanos. Comenzamos. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Tenemos a quién? Febe. Tenía deberes y autoridad para llevar a cabo tareas en el lugar donde se estaban reuniendo. Vamos a llamarlo sinagoga, o vamos a llamarlo iglesia en las casas. Recibirla en el Señor significa que ella pertenece al cuerpo del Mesías, y mucho más que ella es su representante femenina. Ay, no me gusta, hermano. Ahí está. Diaconisa en la iglesia de Cencrea. Sigue. Saluda a Priscila y Aquila. Creo que esos ustedes sí los conocen, ¿no? ¿Han oído de Priscila y Aquila? En Hechos, cuando lo estudiamos, los vimos. Es una pareja, son esposos. Algunos, argumentando el liderazgo de la mujer por encima del hombre, dicen: ¿sí se han dado cuenta que siempre aparece Priscila, que es la mujer, y luego Aquila? Pues parece ser que ella era muy influyente, y era muy influyente. Pero eso no quita la orden del Señor en el hombre y en la mujer. Priscila y Aquila, esta pareja, aparece en el libro de Hechos y en 1 Corintios y en 2 Timoteo. Ya eran creyentes en el Señor cuando Pablo se encontró con ellos. ¿Recuerdan qué oficio tenían? Hacían carpas. Ya eran creyentes, se mudaron de Roma a Corinto, compartían la misma ocupación con el apóstol y tenían la misma fe en el Mesías judío.
arriesgaron sus propias vidas para salvarlo. Dice acá: saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las congregaciones de los gentiles. Arriesgaron sus propias vidas para salvar al apóstol. ¿Está diciéndolo ahí o no lo está diciendo? Recuerdo hace muchos años, cuando era niño, pues obvio no había lo de las comunicaciones de hoy en día, y cuando enviaban una carta, un ejemplo, de Bucaramanga enviaban una carta acá a Bogotá, y recuerdan, el sobrecito se rompía, salía la cartica y se leía. No es lo que tenemos hoy en día como las redes. Y cuando comenzaban, uno esperaba que llegara mamá a sacar a la carta y comenzara a leerla, o mi hermana la mayor. Y comenzaban a leer, y uno a la expectativa, como si le estuviera leyendo un cuento, y uno ponía oído a ver qué era lo que estaban diciendo. Y saludes a tata, y uno esperaba que lo nombraran a uno en la carta. Y dígale a James que se porte juicioso, que haga caso. Entonces, bueno, sí, me tuvieron en cuenta. Así eran las cartas en la época del apóstol Pablo. Está escribiendo: Priscila y Aquila me ayudaron muchísimo, es más, expusieron su vida por mí a causa del evangelio. No sabemos cuál pudo haber sido el incidente, pero está registrado acá en este solo versículo, porque en otros capítulos de la Biblia no lo encontramos. Dice: todas las iglesias de los gentiles. Iglesia significa reunión o asamblea. Recuerden que la carta a los romanos nos va a dar una perspectiva. Cuando caminamos por el libro de Hechos, caminamos con el apóstol visitando sinagogas. Amén. Y ahora en el libro de Romanos vamos a encontrar que diferentes hombres y mujeres que creyeron en el Señor y en su palabra, debido a los conflictos que habían en las sinagogas, ahora se están reuniendo en las casas. Y esas reuniones o asambleas en las casas son llamadas congregaciones, que es lo que nosotros conocemos como iglesias. Sigue diciendo: saluda también a la iglesia, miren lo que está diciendo, de su casa. Saluda a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Qué entienden? ¿Puede usted escribir una carta y decir: salúdenme al hermano tal, que fue el primer fruto que tuve para el Señor? ¿Lo puedes escribir? ¿O todavía no hay frutos? ¿No tienes todavía un solo discípulo? ¿No tienes un solo discípulo? ¡Qué triste! ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Evangelizar. ¿Qué nos enseñó el apóstol Pablo en el capítulo anterior? Evangelización. Quiero ir a predicar el evangelio donde nadie ha predicado. ¿Qué fruto tienes tú en el Señor? Un hito. Salúdeme al hermano Gregorio, que es el fruto de mi evangelización en Bochica. ¿Cuál es el fruto que tienes para Dios? ¿Cuál es el trabajo? Y dice: es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saluda a María. ¿Quién sabe quién será María? Pero mire lo que María ha hecho, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Si la carta fuera escrita con nuestros nombres, ¿qué diría la carta con respecto a salúdeme a Ángel Di María? El cual ha hecho, ¿qué ha hecho? Salúdeme a Félix. ¿Qué ha hecho Félix para el reino? Salúdeme a Mayra. ¿Qué ha hecho Mayra en el reino? Salúdeme a Omar. ¿Qué ha hecho? A Sandra. A Ana María. A Miguel. ¿Qué han hecho ustedes en el reino? Piénsenlo. Y a la casa de la hermana Estefanía. ¿Qué se puede decir de Estefanía en el reino? Y eso es lo que yo quiero que en esta mañana entendamos. Su responsabilidad frente al Señor. Aquí tenemos una María. ¿Cuál María? Hay muchas Marías. Pero esta María específica que tiene el apóstol Pablo en mente, dice: la cual ha trabajado mucho entre vosotros.
Saluda a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisión, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, que también fueron antes de mí en Cristo. Quiero que entendamos cuando la Biblia o nuestras versiones dicen, porque nosotros conocemos a Jesús el Mesías, ¿cierto? Ojo, estamos estudiando la Escritura en un contexto, porque hay una doctrina, es que no me acuerdo ahorita, que es como la nueva visión de Pablo. Y la nueva visión de Pablo, esta doctrina que están manejando, está hablando que la salvación viene añadida con obras. ¿Y la salvación trae obras? No, somos salvos por gracia. ¿Pero el salvo tiene obras? Sí. Pero usted no es salvo por obras. La única obra por la cual usted es salvo es por lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. No hay obra que se añada a la redención. Que como salvos en el Señor caminamos en buenas obras es diferente. Pero esas buenas obras no te salvan. Manifiestan que eres salvo. ¿Estamos todos aquí de acuerdo? Y el que no esté de acuerdo tiene que estar de acuerdo, porque eso es lo que enseña la Biblia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, para que ninguno se gloríe en nada. Del versículo 5 al 15 eran miembros de la congregación romana. Les está hablando del Señor Jesucristo, de Jesús el Mesías. Para algunos, el nombre Cristo le suena como el segundo nombre del Señor Jesús, Jesucristo. Pero eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Jesús el Mesías, el que nos ha salvado. Del verso 5 al 15 eran miembros de la congregación romana. Ya sea que los haya conocido personalmente o simplemente se haya comunicado con ellos, no lo sabemos. No obstante, mencionarlos individualmente significaba que tenía una relación amistosa con cada uno de ellos. Y eso debemos mantener en la iglesia. ¿Qué debemos mantener? Una relación de unidad en el Señor. No de unitarismo, sino de unidad. No es todo para mí, no, yo soy para ellos. ¿Estamos? Como decían los mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Tenemos que estar al servicio los unos de los hermanos. Es que yo no tengo que dar, usted tiene mucho que dar. Hay veces yo escucho esa oración: Señor, bendice a los que dan y bendice a los que no dan. ¿Cómo así? ¿La Biblia dice eso? La Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Escúcheme en algo, y esto va para todo el mundo. Tú no puedes decir que no tienes nada para dar al Señor. Eres un grandísimo mentiroso. Porque Dios te ha dado algo para que des. ¿Qué tienes para dar? Mírate. No estamos hablando de economía en este aspecto. Estamos hablando de qué tienes para dar en el reino del Señor. Porque el Señor ya te dotó de algo. ¿Estamos? A uno les dio mayor economía que a otros, pero a uno les dio consejo, les dio sabiduría, les dio discernimiento. Nunca me diga que usted no tiene nada que dar, porque hace mentiroso al Señor, y el Señor no es mentiroso. ¿El mentiroso quién es? Nosotros mentimos cuando decimos que no tenemos nada que dar. Ojo con eso. Y si no, porque aparece una viuda pobre dando ofrendas. ¿Sí lo han leído? Esa mentalidad de que yo no tengo nada que dar, esa mentalidad de pobreza que como a veces escucho que me hierve la sangre, no tengo nada que echarle a la olla. Usted está ofendiendo a mi Dios, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Esa lástima que me refleja, no se la creo. No se la creo. ¿Me oyeron? Eso es una falsedad. Eso es una mentira. Porque Dios, si cuida de las aves, Dios cuida de las aves. Las aves todos los días tienen que comer. ¿Es cierto? ¿O no lo crees? Generación incrédula. No, es verdad, es verdad. Dios da. Epeneto
A ver. Saluda también a la iglesia en su casa. Saluda a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saluda a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saluda, acá hay una cantidad de nombres para que ustedes le coloquen a sus hijos si quieren. Andrónico, bonito, ¿no? Andrónico, Señor. Saluda a Junías, mis parientes y compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Andrónico y Junia, cuando dice que son parientes, generalmente significa compatriota o del mismo lugar de nacimiento. No necesariamente eran los primos ni los tíos, eran del lugar de nacimiento del apóstol. Estas dos personas nunca fueron mencionadas en el Nuevo Testamento, en ninguna otra carta. Pablo dice que eran creyentes antes que él, lo cual nos tiene que llevar en nuestra mente a pensar, estos creyentes son antes que Pablo, o sea que ¿quién los evangelizó? Los apóstoles. Por eso el texto lo dice, los cuales son muy estimados entre los apóstoles que también fueron antes de mí en Cristo. No piense que la evangelización viene con el apóstol Pablo. La evangelización viene cuando el Señor capacita a los 120 en la fiesta de Pentecostés. ¿Recuerdan que Pedro se para y predica y se convierte? Libro de Hechos, hermanos, ya los estudiamos. Su merced tiene que estar así. Usted no me puede salir con que no se acuerdan. ¿En dónde mantiene la mente? Donde mantiene la mente, o sea, donde tiene su corazón, ahí está su tesoro. ¿Dónde lo mantiene? ¿Dónde mantiene sus pensamientos? En la palabra y en el Señor, ahí está su tesoro. ¿Quién es su tesoro? Su Señor. Pero si mantiene su mente en otro lado, donde usted mantiene su mente, ahí mantiene su corazón, por lo tanto, ahí está su tesoro. Sigue diciendo, saluda a Amplias, amado mío en el Señor. Saluda a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, a Estaquis, amado mío. Y está Amplias, Urbano, Estaquis, Apeles, y ahorita va a decir, saluda a los de la casa de Aristóbulo. Saluda a Herodión, mi pariente. Aristóbulo y Herodión. Aristóbulo, hay alguna sugerencia de que este Aristóbulo bien podría ser nieto de Herodes el Grande. Josefo lo dice en uno de sus libros. También con Herodión. Algunos de los miembros de la dinastía de los Herodes realmente creyeron en el Señor Jesús como el Mesías. Pablo vuelve a identificar a esta persona como pariente, por lo que seguramente eran judíos. Recuerden que eran de Idumea, pegado a Judea. Es importante, a ver, la carta, aunque aparentemente son solo nombres, pero la carta está haciendo referencia. Salúdeme a los de estrato, un ejemplo, ¿no? En nuestro contexto, a los de estrato 10. Salúdeme a los concejales. Salúdeme al senador tal. Salúdeme al hermano tal. En el Señor usted sabe que no hay estratos, ¿no? En el Señor no hay estratos. En el Señor no hay rico ni pobre, todos somos iguales. El uno debe ayudar al otro. Pero estos dos, Aristóbulo y Herodión, son de la casa de Herodes el Grande. Versículo 12, saluda a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saluda a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Sí, estas mujeres tremendas, trabajadoras, incansables. No dice saludes a la chismosa de la Trifosa. No. ¿Cierto que no? Y Trifena, ya saben que no se les puede contar nada. No, ¿qué dice de ellas? ¿Qué dice? Que trabajan mucho en el Señor. Trifena, Trifosa y Pérsida. La gran participación de las mujeres en el liderazgo se muestra acá. ¿Y cómo se les aclimata al igual de los hombres?
obvio, el liderazgo de las mujeres era sobre las mujeres. El liderazgo de las mujeres era sobre las mujeres. En una iglesia puede servir una mujer si no hay hombres listos a servir en el ministerio. Esa mujer puede servir en la predicación bajo la cobertura de unos ancianos. Ah, qué bueno. Pero si hay ancianos, es raro que haya una mujer predicando. ¿Me están entendiendo el punto? Pero no podemos paralizar a la mujer en el estudio de la palabra. Ella tiene que aprender. ¿Cómo aprenden nuestros hijos? ¿Cómo aprenden nuestras hijas? Si no es por la vocación de las madres o la vocación de los padres. El orden del Señor es: el hombre instruye a su esposa. Eso es lo que tiene que hacer Adán con Eva, y Eva debe instruir los hijos. Y en el altar familiar llega papá, pero ellos ya saben lo que mamá enseñó. Por eso la responsabilidad de la mujer frente a la palabra es muy grande. Ustedes saben, mujeres, que, voy a llamarlo así, ustedes son como el eje de una sociedad. Si ustedes se corrompen, corrompen una sociedad. Si ustedes se dañan, dañan una sociedad. Las mujeres son las que destruyen un hogar. Ay, los hombres no tienen responsabilidad. Claro que sí. Pero la mayoría de hogares de los ancianos, llevo 50 años con este viejo, dicen ellas. ¿Y él nunca se portó mal? Muchas veces. Pero yo luché, dicen esas mujeres, porque mi hogar no se dañara. Hoy en día, ¿qué pasa? Si el esposo se pone bravo, como tenemos liberación femenina, pero eso es una gran mentira. La liberación femenina lo único que ha hecho es marginar a la mujer. La ha marginado, porque ya no existe el respeto que se les daba a las mujeres. Ya no, ya se enfrentan de igual a igual. Por eso es que el hombre casi ha perdido esa sensibilidad romántica para tratar a la mujer, porque la mujer se para en el terreno de un hombre. Pues yo no me le voy a dejar a usted. Son expresiones que escucho. ¿Eso enseña la Biblia? ¿Enseña eso la Biblia, mujeres? Contéstenme, por favor. Estamos aquí aprendiendo la Escritura. Saluda a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saluda a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Rufo es hijo de Simón de Cirene. Manuales, por favor, Marcos capítulo 15, versículo 21. Cuando un padre se convierte legítimamente, pasa herencia a sus hijos. Rufo es hijo de Simón de Cirene. ¿Recuerdan quién es Simón de Cirene? ¿Quién es? Amén. Por favor, leemos en Marcos capítulo 15, versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase las hijas. Ahí tenemos a Rufo. De pronto Alejandro ya había muerto, pero tenemos a ese hombre siendo nombrado por el apóstol en esta lista. Cuando dice Pablo que la madre de Rufo es madre de él, está hablando de las atenciones maternales que tiene una mujer hacia los siervos del Señor. Recuerden que vivimos en una sociedad sensual. Esa palabra la sacó el doctor Sproul, hablando del cristiano que anda en la sensualidad o en los sentidos. Usted lo que ve en todo lado, mire. Si es televisión, si es medio, lo que usted quiera, solo se vende propagandas de sexo. Hombres con cuerpos perfectos, mujeres con cuerpos impecables, y una cantidad de cosas que los medios de comunicación. Ted Bundy, en una entrevista con James Dobson, habla de cómo él, y ahí es donde viene, solo los jóvenes logran a veces captar eso, cuando comienza la sección de farándula en los noticieros, a eso se denomina pornografía rosada.
donde sale la chica en vestido de baño, donde muestran el escote, donde muestran la lencería y una cantidad de cosas, y eso comienza a atrapar. Y Ted Bundy dice que él comenzó su vida delictiva debido a eso, y él comenzó a mirar a la mujer con deseos y comenzó a buscar, a fornicar, y después se cansó de fornicar y comenzó a violar. Y ya no violaba a las mujeres adultas, comenzó a violar a las mujeres jóvenes, hasta que a lo último violó niñas y las mataba. Y Ted Bundy dice: yo crecí en una iglesia cristiana, pero los medios de comunicación infectaron mi mente. ¿Qué día fui a ver una película llamada La Liga de la Justicia? ¿Qué película más pornográfica en un sentido sencillo? Los superhéroes beben whisky, muestran todas las partes sensuales del hombre y de la mujer. Si uno no tiene la visión para verlo, pues lo pasa desapercibido. Pero ahí está plasmado, mostrando. Por eso es que en la iglesia se ha perdido esa comunión de los santos. No podemos abrazar a una mujer con amor y santidad. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos han sido extraviados. Se extraviaron de lo genuino. Y hay que tener cuidado. La iglesia del Señor tiene que tener limpieza en ese aspecto. Así es que cuando dice que la madre de Rufo es madre de Pablo, era por las atenciones maternales. Versículo 14. Saluda a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Esto nos da una fuerte pista de que no habla solo de una congregación, sino que había espacio para varias congregaciones. Por eso dice: a los que están con ellos. Primero saludó a estos, ahora saluda a los de allá. Y aquí es donde comenzamos a ver cómo comienza esa diseminación y cómo comienzan a abrirse en grupos donde van a estudiar la palabra, donde se reúnen a orar. Versículo 15. Saluda a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias en el Señor. El ósculo santo o beso santo, que entre nuestra comunidad es muy normal. Aquí lo aprendimos, la comunidad del beso y el abrazo. Que a medida que damos el beso y el abrazo, vamos aprendiendo que también en medio del beso y el abrazo puedo notar mi corazón de que a veces no lo hago sinceramente. Pero el apóstol dice que debemos hacerlo sinceramente. El beso santo es un indicio de hermandad, es una muestra de respeto. Dar un beso a una persona es un símbolo de respeto. ¿Me lo escuchó? ¿La respeto o lo respeto? Se convirtió en parte de los servicios de adoración de la iglesia primitiva. Versículo 17. Mas os ruego, hermanos, ¿qué es lo que deben hacer? Que os fijéis, pónganles cuidado, mírenlos, analícenlos en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué más deben hacer? Que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor, sino a sus propios vientres. Y mire cómo trabajan: con suaves palabras, con lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. No hay cosa más fastidiosa en esta vida que una persona tome una verdad bíblica y la imparta a otro con el objetivo de expropiar a la persona, sacarle, quitarle. Eso es abominable delante del Señor. La palabra se predica, la palabra se enseña, no con ningún otro objetivo, sino el que su alma sea edificada en el Señor, para que tu paga sea realmente de la mano de Dios. Si tú vas a evangelizar a una mujer, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál? ¿Eres engendrado por el Espíritu o eres un engendro satánico, mortal, sucio? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué buscas cuando expones la palabra o visitas a alguien? Cuando haces un comentario.
¿Qué es lo que buscas? Mire lo que sigue diciendo. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Vigilar a los falsos maestros que causan divisiones entre los creyentes. Estos personajes enseñan es para su propio beneficio. Pablo percibe una amenaza dentro del cuerpo mismo, no de extraños, no de los de afuera, sino de los de dentro. No debemos volvernos investigadores. Parecemos de esos programas de Discovery Nat Geo, buscando el rastro. ¿Ha visto eso en internet? He visto muchos hablando de los músicos que en un momento sirvieron al Señor y por X o Y razón cometieron un error, pero ahora los cogen en la picota pública y los descueran. ¿Qué es eso? ¿A eso lo llamó el Señor? Todas las canciones traen mensajes subliminales. Este es satánico, ahora le canta a ese. Sí, cometen errores. ¿Quién de nosotros no los ha cometido? Solo esperamos que se restauren. El problema de ellos es que muchos no dicen, me equivoqué. No dicen eso. Pero nosotros no debemos estar detrás de esos músicos o de ciertos pastores tratando de buscarle los males, porque eso no es correcto. Cuando usted vea eso en internet, quítese de ahí. Usted está en YouTube y las herejías del cantante tal cristiano, a usted no le interesa eso, más bien escúchese una buena charla. Buen predicador, Oscar Arocha, Arce Sproul, MacArthur, Sugel. Sí, todo eso. ¿Puede escuchar usted? Escúchelos. Steve Lawson. Predicadores buenos, excelentes, escúchelos. No se pongan a indagar chismes. Ay, hermano, esa canción tiene mensaje subliminal. Por favor, por favor. ¿Eso en qué edifica la iglesia? ¿En qué se edifica usted? Ya antes cantaba sumérgeme en el río de tu espíritu y ahora ya le parece demoníaco. Una vez, estando en la otra iglesia donde pastoreaba, fuimos a cantar Cuán bello es el Señor. ¿Sí lo recuerdan? Cuán hermoso es el... La canción de Marcos Witt. Y se paró el predicador. En ese momento yo estaba en listas para el ministerio, pero el que estaba como pastor ahí era otra persona. Y se paró y me dijo, esa canción fue hecha para adorar a Satanás. ¿Sabe qué hizo ese señor en mi mente? Me creó un choque. Y ya después cuando le iba a cantar y tuve que entrar en batalla hasta que el Señor dijo, en un momento, ¿usted quién le está cantando? Pues a ti, Señor. ¿Y entonces? Sí, bello mi Señor. Y le canto es a mi Señor. Todo comentario malsano daña. Este pastor consiguió esto por esto. O este hermano consiguió. Hermanos, esos comentarios no pueden estar en la iglesia. No pueden estar en la iglesia. Amén. Todo lo tenemos que mirar la procedencia que trae. A ver, un ejemplo. Si aquí viene un bandido que acaba de asaltar un banco y nos trae una gran ofrenda de 5 millones, ¿qué hacemos? Oramos y santificamos la ofrenda. ¿Sí? Ustedes ya saben. ¿Qué hacemos con eso? No queremos anatemas en la iglesia del Señor. Si la mujer trabaja en la prostitución y ella guarda su diezmo, no. A nosotros no nos interesa eso. A nosotros nos interesa que el corazón esté con el Señor. Por eso es que han habido tantos problemas en tantas iglesias cuando el narcotráfico llegó y le dijo, mire pastor, el Señor puso en mi corazón que le regale 100 millones. Si ese pastor fuera del Señor, le dice, el Señor me puso en el corazón que no le reciba eso. Sencillo. Pero nos untamos. Dice aquí, estos hombres se dejan contaminar. Versículo 19, Pablo hablando a la iglesia dice, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien. No traten de buscar el mal para aprender más del mal, e ingenuos para el mal. Y sigue diciendo, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Satanás
Es un título que quiere decir adversario, obstáculo o perseguidor. Por eso es que está diciendo, los que causan divisiones, los que causan obstáculos, que persiguen la iglesia y que son unos adversarios dentro de la iglesia, el Señor los va a quitar. Por eso dice que Satanás, vuelvo otra vez, Satanás significa adversario, obstáculo o perseguidor. Recuerden que un ángel de luz creado por el Señor tenía su nombre. Muchos le dicen Luzbel, los judíos le dicen Samael, pero tiene un nombre. Satanás es un calificativo de lo que él hace. Viene a engañar, entorpecer. Ese no es el nombre, o el diablo, ese no es el nombre de ese ser. ¿Me están comprendiendo? Ese no es el nombre de ese ser. Cada vez que usted, cuando el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, ¿qué le está diciendo? ¿Pedro es Satanás? No. Claro, se dejó engañar en su mente, se dejó engañar en su corazón. Después vamos a hacer un estudio un poquito de eso para que no andemos ramificando ni a los demonios ni a los ángeles, sino que podamos entender que cada aparición de cada uno de ellos es con un objetivo y se presenta con esos nombres. Y como ejercicio de su función suele incitar a las personas a cometer pecados. Estos hombres que están en la iglesia están siendo dominados por ese espíritu en su mente y en su corazón para crear divisiones. Por eso dice, la división que trae confusión. La división trae problemas, trae angustia. Por eso él dice, el Dios de paz, el Dios de comunión, el Dios de unidad, aplastará en breve a ese espíritu engañador. ¿Entienden el texto? Si tiene un conflicto con eso, después lo miramos. Pero lo que está diciendo, por eso dice, miren, y el Dios de paz, viene hablándonos del problema de los hombres que causan divisiones en la iglesia. Y dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aquí sigue el versículo 21. Saludan Timoteo, Lucio, Jasón, Sosípater, y dice mis parientes. El versículo 21 agrega 4 compañeros que están con él en Corinto. Timoteo, ¿lo conocemos? ¿Qué hizo Pablo con Timoteo? Cuando estudiamos el libro de Hechos, ¿qué hizo Pablo con Timoteo a las 2? ¿Qué más hizo? Se lo llevó en las predicaciones que él hacía y lo estableció en una congregación. Correcto. ¿Y qué hizo con él en el templo? Lo circuncidó. Bien. Timoteo lo vimos en el libro de Hechos. Lucio de Cirene, Hechos capítulo 13, versículo 1, hermano Oscar. Ustedes quietos ahí en el libro de Romanos, no se me muevan. Ustedes solo con escuchar el versículo van. Escuchen. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había quedado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahí están todos reunidos en la congregación en Jerusalén, y el Espíritu del Señor dice, en este momento, en ese preciso instante, de Hechos, apártenme a Saulo para la obra. Pero después estos otros fueron apartados que ya están trabajando con el apóstol en la obra. Está Jasón, que se está en Hechos capítulo 17 versículo 5, Sosípater en Hechos capítulo 20 versículo 4. No se sabe si es el mismo hombre, porque en ese sí hay cierta diferencia. Y dice el verso 21, os saludan Timoteo. Ya lo conocen ustedes, ¿cierto? ¿Ustedes también lo saludan? Claro, ya lo conocen. Ya saben quién es Lucio, ¿cierto? Lo acabamos de leer. Es un compañero de Pablo allá en la iglesia primitiva. Jasón y Sosípater, mis parientes. Y aquí viene el versículo 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor.
¿Quién escribió la epístola, hermano Gerley? ¿Quién escribió la epístola? Heidi. ¿Quién? Tercio fue el amanuense. Vuelvo otra vez. Estamos acá. Versículo 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Quién escribió la epístola a los romanos? Tercio. ¿Quién la relató? Pablo. Muchas de las epístolas Pablo hablaba y el amanuense o el escriba pues iba redactando. La única carta escrita por el apóstol Pablo es Gálatas. Por eso todo el mundo quedó sorprendido porque él no escribía. Pero después cuando vayamos a Gálatas lo vamos a ver. Entonces él agrega aquí 4 compañeros. En el versículo 23 os saluda Gallo. Hospedador mío y de toda la iglesia. ¿Recuerdan quién es Gallo? Los que han leído primero a los Corintios, aunque en nuestro próximo estudio vamos a abordar Corintios, Gallo es quien hospeda a Pablo en Corinto y es el hombre que Pablo bautiza. Por eso dice, yo no bautizaba más sino a Crispo y a Gallo. No, es que me estaba acordando que hay una tradición judía que dice que antes de que cante el gallo, usted me entregará, le dice, o me negará, le dice a Pedro. Y resulta que hay una tradición judía que dice que había un sacerdote que llevaba el apodo de Gallo y siempre cantaba unos himnos, cantaba un himno, luego, porque eran una velada, noche de velada. Recuerden que la noche que el Señor es apresado es una noche de velada. Esa noche comienza la fiesta y ellos tienen que tener una velada y están todos en velada. Y el Señor se va y les dice, muchachos, vamos a orar, que están en el jardín. Y luego se vuelve y les dice, ¿no han podido velar una hora? Porque era noche de velada. Por eso ustedes que aprenden al Señor y todo el mundo está despierto. Hasta una muchacha del servicio ve a Pedro y dice, ay, yo lo vi. Eso lo hemos estudiado acá. Pero me acordaba de Gallo, que no es el mismo, sino Gallo, el título de ese sacerdote, después lo analizamos porque ahí está escondidito. Sigamos acá. Gallo es el hospedador de Pablo, está en Corinto y el apóstol Pablo lo bautizó a él. Os saluda Erasto. ¿Quién es Erasto? El tesorero de la ciudad de Corinto. Era el responsable de la infraestructura pública, o sea que era un hombre con un cargo tremendo. Pablo no solo se dedicó a la parte baja, sino también hasta donde el Señor lo llevó en todas las esferas a evangelizar. Y de ahora son parte de la familia del Señor. Y luego sigue, y el hermano Cuartus o Cuarto. Cuartus se dice que también es el mismo llamado Sóstenes. Ese lo va a encontrar usted en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Eso para los que están tomando apuntes. Dice que Cuartus o Cuarto era también Sóstenes. Mucha gente importante dentro de la iglesia de Roma. Me alegro mucho, mi hermano, de que su merced haya estado estudiando el libro de Romanos o que hayamos estado estudiando el libro de Romanos. Porque esa es la riqueza que usted lleva en su corazón. Yo sé que hay veces no nos podemos acordar así de una, porque obvio, algunos están en sus trabajos, pero otros sirven a las mesas, pero otros no pueden perder su tiempo sirviendo a las mesas porque se tienen que entregar a la oración y a la palabra. Eso sigue funcionando hasta el día de hoy. Por eso a mí me es necesario estarles recordando lo que estudiamos. Por eso el capítulo 1 de Romanos, ¿de qué trata? Pecado en todos los hombres. Pecado en todos los hombres. Gracias, hermana. Otra hermana, capítulo 2. El pecado general. Capítulo 2 de Romanos.
¿El pecado? A los judíos, muy bien. Va ganando puntos, hermanas, sigamos. Capítulo 3. El que no sepa, digamos. Encierra toda la humanidad en el pecado. Capítulo 4 de Romanos. Como Abraham y David fueron justificados. Sí, señora. Capítulo 5. También tiene que ver con la justificación. El hombre primero cometió el pecado en el mundo y así mismo vino la justificación. Sí, señor. Capítulo 6 de Romanos. El bautismo. Que es la identificación con la muerte en el Señor y la resurrección que tendremos y que tenemos posicionalmente en el Señor. Capítulo 7. Sí. Como una persona que ha muerto en el Señor y ahora vive en el Señor encuentra una naturaleza en su propia vida que es el pecado. Y como queriendo hacer el bien no lo hace. Esta mañana estaba escuchando un predicador y estaba contando, me gusta porque son hombres de gracia. Hombres que no andan a la expectativa de si me aplauden o no me aplauden. Y el hombre llegó y dijo, mire, en mi familia tuvimos un caso de alcoholismo y entonces yo entré a la universidad y me emborrachaba, pero a cierta edad dije ya no más con el alcohol y corté con eso después de ver los problemas en mi casa, con mis familiares, corté con eso, pero pasados los años entré a la edad adulta y después de ser un adulto, después de haber pasado tantos años en el evangelio predicando, no sé por qué, si fueron los medios de comunicación, no sé de dónde, volví a caer en lo mismo. Yo que predicaba contra eso, terminé allá hundido. Y decía, no lo puedo entender. ¿Qué fue lo que pasó? Pero lo que sí puedo entender es quién me sacó. Es lo más importante. Lo importante no es en el pecado que usted cae. Lo importante es esa persona que lo saca a usted del pecado. ¿Estamos? A mí me da mucha alegría saber que yo cometo una embarrada y el Señor me va a ayudar. Ahora, ¿voy intencionalmente a...? No, porque eso sería una transgresión abierta. Pero Dios conoce nuestras necesidades. Y el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos dice, queriendo hacer el bien no lo hago. Yo que ando en un legalismo, yo que tengo ciertas cosas en mi mente y en mi corazón. Pablo no está hablando de pecados groseros ni nada de esas cosas, sino de una naturaleza que le es contraria a esa comunión. Pero en el capítulo 8 dice que teniendo una vida en el Espíritu, dice, más gracias doy a Dios por Jesucristo y su Santo Espíritu. Así es que ya no andemos en la carne, sino en el Espíritu, porque hemos sido nacidos en el Señor. Y en el capítulo 9 al 11 hace un break y comienza a hablar sobre el plan y el proceso de Dios con Israel y cómo Dios incluye a los gentiles dentro de su plan. ¿Estamos? Hoy ya cerramos nuestra carta a los Romanos. Luego en el capítulo 12 comienza a hablar cómo la iglesia que ha creído en el Señor, tanto judíos como gentiles, deben aprender a someterse a las autoridades, someterse unos a otros. Los que se creen ser fuertes ayuden a los débiles. Eso acabamos de pasar por ahí. Y dijo, por favor, manténganse en la firmeza. No pierdan su tiempo en cuanto a lo que requiere diligencia, vayan y prediquen, lleven el evangelio, ejemplo les he dado, o nos ha dado el apóstol. Y aquí en el capítulo 16, pues está hablándonos de todos esos compañeros que silenciosamente caminaron con él y le ayudaron en el trabajo. Que el Señor sí los tiene en cuenta. Su nombre está escrito. Y lo que usted ha venido haciendo para el Señor. Mis hermanos, tienen rebeldía en el corazón, pídale perdón al Señor, no sea niño. No sea niño en la manera de pensar, sea adulto. Trabajemos en el Señor, hagamos las cosas bien. Aquí no estamos para recriminar y decir, y es que el hermano, no. Ya lo que hicimos mal, ya lo hicimos mal. Pero como tengo un nuevo día,
voy a comenzar esta nueva oportunidad en el Señor y voy a trabajar en el Señor. Versículo número 25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación del Señor, y aquí cierra porque para eso fue escrita esta epístola, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Cuál era el misterio oculto? Que los gentiles iban a ser parte del pueblo del Señor. Ese es el misterio oculto. Eso es lo que hemos estado estudiando nosotros acá. Muchas veces dicen que lo que no nos cuesta, lo volvemos fiesta. Va a tocar cobrarle a cada hermano una suma de dinero para que venga a las clases y aprenda. Esto lo estoy diciendo por molestar, pero quiero que usted entienda que cada domingo usted viene y deposita 100,000 pesos acá para recibir una clase. Y cuando usted recibe esa clase, ¿qué va a hacer usted con esa clase? La va a bien administrar en su corazón. Quiero que por favor su vida, su mente y su corazón esté en la Escritura. Nosotros no tenemos nada más que hablar, somos la gente del libro. Se dice que el libro de Hechos no ha terminado, porque se sigue escribiendo Hechos de los santos del Señor. Seguimos trabajando, o comúnmente llamado Hechos del Espíritu del Señor. Todo lo que usted ha venido haciendo por el Señor, en la obra, por su hermano, eso está contado delante del Señor. ¿Has dado un vaso de agua? Contado. ¿Has limpiado una silla? Contado. ¿Has visitado al enfermo? Contado. Todo queda registrado. Y eso cuenta para tu propia vida y la bendición de dar. Es la bendición de dar. De dar lo que tú tienes para el servicio del Señor. ¿Están entendiendo? Escudriñense y hablen con el Señor y díganle: Señor, ¿qué tengo yo para dar a la iglesia? Pablo se dio a sí mismo. Pablo se dio a sí mismo. Él nunca más volvió a pensar como muchos de nosotros: voy a hacer mi casita en el aire, voy a trabajar duro, el Señor quiere que yo pasee, el Señor me quiere tener por allá en las extranjas, el Señor quiere lo mejor para mí, que yo me vista bonito, que sea el titino de la iglesia. Ese es su pensamiento. Ese es su pensamiento. ¿Pablo dijo eso? Dijo: no, ya no me alcanza la vida para todo lo que tengo que hacer. Ya no me alcanza. Y hasta que no nos pongamos la mano en el considera y pensemos, no vamos a entender. El Señor quiere que ustedes trabajen, amén. El Señor quiere que ustedes tengan sus bienes, amén. Pero ¿cuál es el objetivo de eso? ¿Cuál es el objetivo nuevamente? ¿Cuál? Su merced tiene que trabajar en función del reino. Si usted va a dar hijos, a ver, si yo voy a levantar una hija, tuve una hija con mi mujer, como no tengo ningún objetivo con ella, entonces pongámosle Jezabel. Pero si tengo un objetivo en el Señor, el nombre que le pongo, o pongámosle Ra, suena bonito, Ra, Jezabel, y así. Los que están relacionados con la Biblia saben esos nombres de quiénes eran, ¿no? Pero cuando usted tiene un objetivo, usted lucha, porque si Dios le regaló retoños, usted los levanta conociendo la palabra del Señor. Usted no puede pasar de este planeta sin pena ni gloria, hermano. ¿Me oyeron? Y comencé mi enseñanza hablándoles ¿de quién? Del Dr. Sproul. Y cómo se fundó el ministerio Ligonier. Y cómo sigue la palabra. Y cómo este hombre fue tan aguerrido. Batalló contra muchos pensamientos, pero ahí se mantuvo. Yo lo veía en sus grabaciones, a lo último que estaba con el oxígeno. Mi hermano me compartió unos videos, pero le veía paz. Yo le veía
paz en el corazón a este hombre. Mi pregunta es, cuando se le comience a usted a ir la respiración y comience la angustia a embargarlo y ese ser de la muerte a llegar, ¿dónde está su esperanza? Porque de acuerdo a lo que usted crea, será donde usted se afirme. ¿Caerá en el desconsuelo más terrible? Yo vi un hombre y caminé con un hombre y yo sé que él amaba al Señor, pero más sobre todo eso sé que el Señor lo amaba. Y lo vi en su lecho de muerte maldecir, decir vulgaridades. Escuchen esto. Maldecía contra su enfermedad, no contra Dios. Por sus dolores, porque se tenía que ir, por todo, por todo. Decía vulgaridades, pero había una firmeza del Señor que decía, Él es mío. Pero ¿cuál fue el depósito que él tenía en el corazón? Ahí es donde está su problema y mi problema. Su problema radica en el momento de la angustia. ¿Usted en qué se apoya? Por favor, mírelo en su propia vida. ¿En qué se apoya usted? Recuerde que las cosas desagradables que a usted le pasan es porque Dios lo está permitiendo, con un objetivo: que usted mismo se mire dónde está parado. ¿Me lo escucharon bien? Lo repito. Las situaciones desagradables que vive en su vida, Dios las utiliza para que usted mismo se dé cuenta dónde está parado y en qué está sostenido. Todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Todo lo que, frase cliché, Señor, les sonó a ellos así. Todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Esposos, tienen intimidad, todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Hijos, en su obediencia, todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Cualquier servicio, cualquier favor, todo lo que usted haga, todo lo que haga, para el Señor. Mire, no hay éxito más grande. Los que venden productos, cuando usted quiere bendecir a la gente, lo hemos dicho. Si usted es sastre y va a hacer un vestido, hágalo como para el Señor. Si usted hace muebles y los vende, hágalo como si esa sala fuera para el Señor. Todo háganlo como para el Señor. Y ahí ustedes tienen gratificación en Dios. ¿Muy duro? No, no es duro. Solo que tienen que enfocarse. ¿Ha visto usted un programa en televisión donde la imagen es distorsionada? Es molesto, cambió el canal. Pero cuando la imagen es perfecta, y eso es lo que tienes que hacer, sintonizar tu mente, todo lo que haga, un vaso de agua, como si fuera mi Señor. Un ejemplo, la cena que vamos a hacer el 24 es para mi Señor. Eso es para mi Señor, y mi Señor va a estar acá. Y yo le voy a dar a mi Señor lo que es de mi Señor. ¿Por qué mala gana? Vamos a hacer la cena del Señor, es para mi Señor. El Señor me está mirando cómo preparo. Vamos a cantar, es para el Señor. Sales a trabajar a vender tus productos, es para el Señor. Todo es para el Señor. Enfócate, enfócate. ¿Me entendieron lo que acabo de decirles? Para que sus corazones tengan descanso. Todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Todo, absolutamente todo. Hasta un tinto que regala. Usted nunca gasta un tinto, ¿no? No lo gaste. No lo gaste. Si sencillo, no lo gaste. Cállese. Ya ese tinto que me parecía tan rico ya me sabe amargo. Usted sí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a tener cuidado todos nosotros con lo que hacemos. Todo lo que hagamos, lo vamos a hacer para el Señor. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Su cena navideña con su familia, para el Señor. Que sus familiares no son cristianos, ¿qué tiene que hacer usted? Mostrarles al Señor. ¿Cómo muestra al Señor? Con gracia, con amor, con misericordia.
Muéstrenlo donde quiera que usted esté. Usted es el que muestra al Señor, no ellos le van a mostrar al Señor a usted. Ellos no van a decir, cuando usted llega, ¡ah, qué bendición, gloria al Señor! Y no, somos nosotros los que damos ese testimonio. ¿Me están escuchando? No nos engañemos a nosotros mismos, no pensemos que somos, pero tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que aprender a ser hijos del Señor. La última parte dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Esta parte fue agregada, no está en los manuscritos originales, pero no le hace daño a nadie ni nada. En lo que solo puede describirse como una doxología. Una doxología es un breve himno de alabanza para finalizar un servicio. Y por eso dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante el Señor que nos redimió para siempre. Amén. Mis hermanos, para mí ha sido una bendición estudiar esta epístola de Romanos con ustedes. Vamos a comenzar con la epístola a los Corintios, con la carta a los Corintios. Y quiero que por favor todos los días esté entrenando, denle una repasadita. Usted puede llegar a esas páginas de internet y pone, por favor léame todo Romanos, y le van a leer todo Romanos. Recuérdenlo. ¿De qué llena su mente? De la palabra, amén. Cuando usted tiene la mente en la palabra, usted está lleno de Cristo. Amén.